Ahora pienso diferente. Antes, creía que la belleza lo era todo. Que si alguien era guapo, valía más. Y si era feo, sucio o pobre, no merecía ni que lo voltearan a ver. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Pero saben, aprendí de la forma más fea, que el valor de una persona no se mide por su aspecto, ni por su ropa, ni por cómo huele, ni por cuántas monedas trae en la bolsa. Y bueno, quiero contarles mi historia. No para dar lástima, ni para justificarme, sino para advertirles. Porque a veces, una sola burla puede ser el inicio de algo que no imaginamos. Ojalá alguien me hubiera advertido a mí. Tal vez así no estaría contando esto. Cuando todo comenzó, yo era otra persona. Me sentía intocable. Era bonita, me arreglaba todos los días y sabía que llamaba la atención. En la universidad me decían que parecía modelo. Me gustaba que me chulearan, me gustaba sentirme por encima de los demás. Vivía en una colonia donde había muchos indigentes, sobre todo en la avenida principal. Siempre estaban sentados en las banquetas, pidiendo dinero, o nomás caminando sin rumbo. Me daban asco. Jamás les daba ni un peso, ni los volteaba a ver. Para mí, era gente que no valía. Una mañana, iba tarde a la escuela. Caminaba apurada cuando sentí que alguien se me acercó demasiado. Al voltear, vi a un vagabundo con la ropa rota, la cara llena de mugre y un tufo que me hace casi vomitar. Me sonrió, mostrando unos dientes horribles. ¿Qué onda, güerita? ¿Quieres salir conmigo? Me dio tanto asco que hasta me reí. No supe ni cómo reaccionar. Lo primero que hice fue sacar el celular y grabarlo. ¿Salir contigo? No manches, hueles a orines, ni aunque fueras el último hombre en la tierra. Lo grabé y lo subí a mis historias con una canción burlona. Me llegaron mensajes riéndose, otros diciéndome que qué valor. Me sentí poderosa. El tipo no me respondió nada, solo me vio. Una mirada extraña de odio. Murmuró algo bajito, raro, quizá un insulto, y se fue caminando lento. Yo no le di importancia, me sentí ganadora. Pero todo empezó a cambiar unos días después. En una ocasión, salí más tarde de lo normal. Venía caminando por una calle solita, ya casi oscureciendo, cuando de pronto sentí que alguien me jaló el cabello con fuerza. Grité de susto. Caí de rodillas, raspándome. Alcancé a ver una silueta. Era él, el mismo vagabundo. Tenía la cara desencajada, los ojos fijos en mí como un animal lleno de rabia. No dijo nada, solo me jaló con coraje y salió corriendo. Grité con todas mis fuerzas. Un señor que pasaba en bicicleta se acercó y me ayudó. Llamaron a la policía, llegaron rápido, pero no lo encontraron. Ni rastro, era como si se hubiera desvanecido. Esa noche no dormí, me la pasé llorando, pensando en lo vulnerables que somos las mujeres hoy en día. Entonces, pasó una semana desde que aquel vagabundo me jaló el cabello. Una semana en la que me daba miedo salir sola. Hasta caminar a la universidad me ponía nerviosa. Sentía que en cualquier esquina me lo iba a volver a encontrar, o que me iba a salir de repente desde algún coche abandonado. Nunca me había sentido así, vulnerable, pequeña. Esa mañana tomé una ruta diferente. Quise evitar la avenida donde siempre había indigentes,
pero ni así me libré. Iba por una calle tranquila, con árboles y casitas viejas, cuando escuché a alguien gritarme desde una esquina. Era otro indigente, flaco, con el pantalón roto y el torso desnudo. Tenía la piel quemada por el sol y los ojos perdidos. Aceleré el paso. Él también. No te hagas la sangrona, cabrona. Te crees muy buena, pero te he visto todita. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Volteé para buscar a alguien que me ayudara, y ahí fue cuando lo vi. Un chavo, alto, moreno claro, con una chamarra de mezclilla y unos ojos oscuros que brillaban hasta en la sombra. Salió de la nada, como si hubiera estado ahí parado desde siempre. Se puso entre el indigente y yo. No dijo nada, solo lo miró. Y entonces, ¡pum!, le metió un puñetazo directo en la cara. El golpe sonó como un trueno. El vagabundo cayó de espaldas, sangrando por la nariz. El joven se acercó al cuerpo caído y le dio una patada en el estómago. «Espero que esta sea la última vez que te la acercas», le dijo con rabia. Después, volteó hacia mí. Su expresión cambió por completo. Me sonrió con dulzura, como si nada hubiera pasado. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?» Yo solo asentí con la cabeza. Estaba temblando. «Gracias. No sé qué hubiera hecho». «No tienes que hacer nada», me dijo. «Nadie va a volver a tocarte. No, mientras yo esté aquí». Desde ese día, Damián no se fue. Me refiero a que, literal, no dejaba de aparecer. Lo veía salir de mi casa, me saludaba con una sonrisa, luego lo encontraba en la tienda o en la parada del camión, hasta caminando por casualidad la misma calle donde yo iba. «¿Otra vez tú?», le decía riendo. «Parece que el destino no quiere que nos separemos», me contestaba él, mirándome como si fuera la única persona en el mundo. Al principio, me sacaba de onda, pero después se volvió algo lindo. Me hacía sentir segura, me hacía sentir importante. Me empezó a acompañar todos los días a la escuela. Me traía dulces, me contaba historias, y cuando alguien me miraba feo, se paraba frente a mí como un guardaespaldas. «Nadie volverá a hacerte daño, Julieta», me decía con esa voz tan suave que se me metía en la piel. No sé en qué momento exacto me enamoré de él, pero pasó. Era guapo, atento, misterioso. Nunca me pidió nada, solo estar conmigo. Y sí, lo admito, me gustaba esa sensación de que alguien fuera capaz de golpear a otro por protegerme, hasta que volvió a pasar. Una tarde, íbamos caminando por un callejón que daba a una tiendita, cuando otro indigente se nos atravesó. Venía tambaleándose, borracho o drogado, y empezó a decirme porquerías. Yo me puse tensa, pero Damián no dijo nada. Se lanzó sobre él como un animal. Lo tumbó de un puñetazo, le dio con la cabeza contra la banqueta y luego siguió golpeándolo con una furia que me dejó helada. «Te dije que a ella nadie le falta el respeto, a nadie». «Damián, ya por favor», le grité llorando. El vagabundo apenas se movía. Damián se levantó, con los puños llenos de sangre. Me abrazó como si nada hubiera pasado. «No te preocupes, Julieta, ya pasó». Pero yo me quedé fría. No sabía si debía agradecerle o tenerle miedo. A pesar de lo que había visto, de la furia con la que Damián defendía mi honor,
de esos momentos que se convertía en una especie de monstruo por protegerme. La verdad es que no podía dejar de pensar en él. Me sentía atrapada por su presencia, como la típica mujer enamorada. Cada vez que lo veía, mis pensamientos desaparecían. Me sentía segura, completa, feliz. Su forma de ser tan dulce y amable me hacía olvidar el caos de esos momentos violentos. Lo veía como alguien que, a pesar de todo, me cuidaba, me protegía. Cada vez que hablaba, su voz grave me calmaba, me decía cosas bonitas. Y lo peor es que me lo creía. Me sentía afortunada de que él me quisiera. Una noche, cuando mis padres se fueron a una fiesta, me sentí libre. Sabía que Damián siempre estaba cerca, y esta vez sentí que debía invitarlo a entrar. No quería que nada me separase de él, ni su naturaleza violenta, ni mis dudas internas. Y saben, me llamaba mucho la atención cómo su mirada se suavizaba cuando estábamos solos. Era como si se convirtiera en otra persona, en alguien dulce y tierno, alguien que solo tenía ojos para mí. Esa noche, cuando abrió la puerta de la casa, había algo en el aire que me hizo sentir que no había vuelta atrás. Me miró como si fuera la única mujer en el mundo, y yo sentí lo mismo. Su respiración pesada se mezclaba con la mía, mientras nuestros cuerpos se acercaban lentamente. Cada beso que me daba era más apasionado que el anterior, y todo a su alrededor parecía desvanecerse. Te prometo que siempre estaré contigo, me susurró al oído mientras me acariciaba el rostro. Lo miré fijamente, sin palabras. Todo lo que había sentido en esos días, todo el miedo, la incomodidad, desapareció. Fue como si él se hubiera llevado todo eso consigo. Y saben, me entregué completamente a él. Dejé que me tocara, que me amara, que me hiciera sentir como si no existiera nada más en el mundo. El amor que sentía por él me envolvía. Nos perdimos en ese instante, en esa promesa de que siempre estaríamos juntos. Los minutos parecían horas, y cada momento juntos era perfecto. Esa noche fue la más intensa de mi vida, y lo extraño es que, aunque todo fue tan hermoso, había una sensación extraña, como si el destino ya hubiera planeado todo. Como si esa conexión tan profunda entre nosotros no fuera solo casualidad, sino algo que estaba más allá de lo que podía comprender. Pero lo que vino después no fue tan bonito. Los días siguientes fueron un caos. Los indigentes del barrio empezaron a acosarme con más insistencia. Cada vez que salía de mi casa, los veía esperándome en las esquinas, lanzándome comentarios sucios y miradas perversas. No había día en el que no me sintiera observada. Me seguían hasta la universidad, hasta la tienda, hasta la parada del camión. Ya no era solo uno, sino varios. La situación comenzó a desbordarse. Me sentía atrapada, agobiada, hasta que decidí contarle todo a Damián. Al principio me daba miedo hablar de ello, pero sabía que él era el único que podía ayudarme. Una tarde, lo busqué. Me encontraba en mi habitación, sentada en la cama, cuando lo vi aparecer por la ventana. No me dio tiempo de salir a buscarlo. Él ya estaba allí, como si hubiera sentido que lo necesitaba. Entró sin que yo dijera nada. Damián,
Comencé a decir con voz temblorosa: los indigentes no me dejan en paz. Todos los días me siguen, me gritan, me miran como si fuera una cosa. Ya no puedo más. Él me miró en silencio y por un momento pensé que quizás estaba preocupado, pero entonces su rostro cambió. Se puso serio, como si algo muy profundo estuviera pasando por su cabeza. Se acercó y con una voz grave me dijo: muy pronto todo esto cambiará. Nadie más te molestará, lo prometo. Esas palabras me dieron algo de esperanza, pero al mismo tiempo, algo en su tono me dejó con una sensación incómoda, como si algo malo estuviera a punto por suceder. Lo que vino después fue aún peor. Empecé a escuchar sobre muertos en el barrio, y todos eran indigentes. Cuerpos mutilados, algunas partes de ellos arrancadas con una brutalidad que jamás había imaginado. Los vecinos decían que los indigentes habían sido atacados por algo o alguien. Los cuerpos eran irreconocibles. Los policías no sabían qué hacer. La gente del barrio estaba aterrada, pero yo no podía dejar de pensar en Damián. Una noche, salí al pasillo a tirar la basura. Lo vi de nuevo. Estaba allí, esperándome, como siempre. Esta vez, algo en sus ojos me hizo sentir un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Damián?, le pregunté con voz temblorosa. Él no respondió, solo sonrió, pero esa sonrisa ya no me pareció tan cálida como antes. Algo en su mirada me decía que él estaba relacionado con todo lo que estaba pasando, que los muertos del barrio tal vez eran su culpa. Y bueno, sé que tal vez no lo entienden, pero a pesar de todo, la verdad es que no pude dejar de pensar en él. Aunque el miedo se apoderaba de mí cada vez que algo raro pasaba, algo dentro de mí me sigue diciendo que lo que siento por Damián es lo más real que jamás había experimentado. Mi vida gira en torno a él, a Damián, a su sonrisa, a su mirada tan profunda, a sus palabras llenas de promesas. Era lo que siempre había querido, un amor que me hiciera sentir especial, única. Y es por ello que decidí formalizar mi relación. Y lo primero que necesitaba hacer era presentárselo a mis padres. A pesar de las excusas que siempre me daba para no conocer a mis padres, yo creía que lo entendía. Al principio, todo parecía normal. Me decía que temía el rechazo, que no quería incomodarlos. Pero con el tiempo, esas excusas empezaron a sonar cada vez más vacías. Mi corazón quería creerle. Quería pensar que no lo hacía por alguna razón oscura. Pero algo dentro de mí comenzaba a inquietarme. No entendía por qué rehuía. ¿Acaso no era yo la mujer con la que quería pasar el resto de su vida? Pero lo peor de todo fue su actitud. Se estaba volviendo cada vez más posesivo, más controlador. De repente, no podía salir sin él. No podía ir a la tienda sin que él estuviera a mi lado. Ni siquiera podía hablar con mis amigas sin que él estuviera observando a distancia. Me decía que lo hacía porque me amaba, porque no quería que nada malo me pasara. Y yo, estúpida, me lo creía. Lo justificaba, pensando que era una forma de amor. Pero había algo dentro de mí, una pequeña voz que me decía que no era normal. Una tarde, mientras iba rumbo a mi casa, doña Rosa, una vecina, me detuvo en el pasillo.
Era una mujer mayor, siempre amable. Pero en ese momento su rostro estaba serio, casi preocupado. Niña, ¿cómo puedes andar con ese indigente? ¿No te da vergüenza?, me preguntó. Al principio, no entendí. Pensé que tal vez se refería a algo sin importancia, a que simplemente estaba bromeando. Pero su cara estaba tan seria, tan grave, que me hizo dudar. La miré fijamente, confundida, y le pregunté: ¿de qué habla doña Rosa? ¿Qué quiere decir con eso? Ella no me respondió de inmediato, solo me miró, como si me estuviera esperando. Después, me pidió que la acompañara a su casa. Sin saber por qué, decidí seguirla. Cuando llegamos, ella me mostró algo que jamás olvidaré. «Mira», me dijo, señalando la pantalla de su televisor, que mostraba las grabaciones de la cámara de seguridad de su hogar. «Aquí está todo». Mi corazón se detuvo al ver las imágenes. Eran grabaciones de la última semana, de cada momento en que había salido de mi casa. En todas las grabaciones, yo aparecía caminando, pero lo que vi me heló la sangre. Un hombre estaba a mi lado. No era Damián. No era el joven apuesto y lleno de vida que yo veía cada día. Era un vagabundo, sucio, con los ojos vidriosos, el rostro demacrado. Al principio, no podía creerlo, pero las imágenes no mentían. Ahí estaba, abrazándome, besándome, como si todo fuera normal. «No puede ser», musité, sin poder creer lo que veía. ¿Era posible que el hombre que amaba fuera este ser sucio y desaliñado? ¿El mismo vagabundo al que había humillado en el pasado? No podía ser. La señora Rosa me observaba en silencio, sin decir una palabra más, mientras yo seguía mirando las grabaciones. Cada segundo, cada minuto de esas imágenes me aplastaba más. Las pruebas estaban frente a mí. Damián no era el joven que había conocido, el chico de mirada profunda que decía amarme. No era él, era él, el mismo vagabundo, el que me había acosado meses atrás. «Te lo dije», dijo la señora Rosa, con una mezcla de tristeza y resignación. «Ese hombre te ha embrujado, Julieta. Te ha hecho creer lo que tú querías ver. Pero no es quien piensas. No es el hombre de tus sueños. Es solo una mentira». Las palabras de Rosa retumbaban en mi cabeza. Mi cuerpo empezó a temblar y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué había hecho? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Había sido tan tonta? Toda mi vida había estado basada en una mentira, en una ilusión creada por él. Me tambaleé, casi me caí, pero ella me sostuvo. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Y lo peor era que, aunque sabía la verdad, mi corazón seguía atrapado en esa mentira. Finalmente, decidí acudir a la policía. Era lo único que me quedaba por hacer. No podía seguir en silencio, viviendo con el miedo de que él pudiera aparecer en cualquier momento. De que todo lo que había pasado fuera solo el principio de algo más loco. Conté todo lo que había vivido con Damián. Les hablé de su comportamiento extraño, de las muertes de los indigentes en el barrio, de la verdad oculta detrás de sus ojos. La policía, al principio, me miró con escepticismo, como si lo que decía fuera demasiado extraño para ser real. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a investigar.
Y es que no podían ignorar los restos de sangre que se extendían por las calles, ni las declaraciones de testigos que hablaban del hombre sucio y sombrío que siempre estaba cerca de mí, siempre observándome. Con el tiempo, las piezas empezaron a encajar. Después de una investigación, los oficiales descubrieron lo que ya sospechaban. Damián no era quien decía ser, era un asesino. Había matado a los indigentes, aquellos que lo miraban mal, los que se interponían en su camino y, sobre todo, los que se fijaban en mí. Pero, ¿saben? A pesar de todo, yo aún lo miraba con la apariencia del Damián que se acercó a mí por primera vez. Y es por ello que fui a ver a una bruja en el centro de la ciudad, a alguien a quien me habían recomendado. Ella había escuchado mi historia y me dijo que el indigente me había embrujado. Me explicó que el hechizo que había usado era tan fuerte que lo que sentía por él no era amor, sino algo impuesto, algo creado artificialmente. Y esa misma magia era la que me había mantenido atada, sin poder ver la verdad, sin poder escapar de él. Y bueno, la bruja me ayudó a revertir el trabajo. Fue un proceso largo, doloroso. Durante la ceremonia, sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Pero finalmente, el hechizo fue roto. La magia que me mantenía atrapada en su mentira se deshizo y pude ver a Damián por lo que realmente era. Ya no era ese hombre atractivo y protector que me había hecho creer. Era un ser oscuro, peligroso, un monstruo disfrazado de príncipe. Recuerdo que cuando el hechizo se rompió, sentí un alivio inmenso, pero también un dolor profundo. Me sentía vacía, perdida, pero al menos ahora sabía la verdad. Nunca olvidaré lo que pasó, pero también sé que debo seguir adelante. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. No quiero que nadie más se vea atrapado por el hechizo de un hombre como él. Si alguien te promete el amor eterno, si alguien te dice que te protegerá del todo, ten cuidado. A veces, lo que parece ser amor no es más que una trampa, una mentira disfrazada de dulzura. Y lo peor es que, cuando caes, ya no sabes cómo salir. Afortunadamente, yo pude hacerlo, pero nunca olvidaré lo que aprendí. A veces, lo que más tememos está mucho más cerca de lo que imaginamos. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, recuerda, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que parece ser amor lo es realmente.